Tenemos que hablar del desempleo, se van conociendo cifras, las publicaciones del INDEC ayer que vuelven a hablar del desempleo que crece en la Argentina, que creció más de un punto, llegó al 6,9%, ¿no? Las cifras, los datos del INDEC que reflejan que la tasa de desempleo del tercer trimestre se situó en 1,2 puntos porcentuales por encima de la registrada en el mismo periodo del año pasado, del 2023, que había sido del 5,7%, la menor del 2016. ¿Cómo se leen estos datos? ¿Qué significa lo que está llevando adelante el gobierno? ¿Hacia dónde va? Este ajuste, ¿no? Este ajuste por todos lados que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, con reducción de ministerios y reducción también en los empleos públicos. ¿Qué pasa con el desempleo en general? Le vamos a preguntar a Leopoldo Tornaroli, economista e investigador, que está en diálogo con Puntal AM. Buen día, Leopoldo. Hola Paula, buen día. Sí, como lo dijiste, los números de ayer indican que el desempleo está más alto que un año atrás, pero dentro de lo que es 2024 la evolución parece ser ligeramente positiva o casi neutra, digamos. En ese sentido, los números de ayer no fueron una novedad, nosotros ya sabíamos de los informes anteriores del INDEC, del segundo y del primer trimestre del año, que el desempleo había crecido algo. Eh, pero bueno, también confirma un poco algo que venimos sabiendo en los últimos años, y es que los ajustes en el mercado laboral no se manifiestan tanto en cantidad de empleo o de desempleo como solía ser en otras épocas, sino en poder adquisitivo de los salarios. Los salarios han bajado tanto su poder adquisitivo en lo que va del año, eh, que el trabajo, si querés, se ha vuelto barato, por así decirlo, y Sí. entonces no se ajusta tanto las cantidades, sino que el ajuste viene a través de los salarios y de la calidad del empleo, ¿no? El empleo registrado ha perdido participación en el empleo total y ha ganado participación el empleo por cuenta propia, que en general es empleo de baja calidad, ¿no? Las nuevas modalidades de empleo, vender algo por internet, por las redes, las plataformas de la economía de plataformas, los deliveries y este tipo de cosas que permiten a uno que no consigue empleo de otra forma, conseguir su propio trabajo de este modo. Han actuado como una forma de disminuir el impacto de la caída del producto que se observó este año en el empleo total, ¿no? Bueno, y eso es preocupante, digo, pertenece a una generación como la nuestra, esto de considerar que, por ejemplo, estar en blanco, tener determinado respaldo y contención, pertenece a determinada forma de generación que consigue su trabajo, busca ese tipo de trabajo, comparado a las nuevas generaciones que son mucho más, buscan este tipo de empleos mucho más efímero, ¿no? Mucho más ágil, con monotributistas, con esa forma que no tienen el respaldo del empleo en blanco, pero que también ha mutado mundialmente. ¿Cómo lo ves vos que analizás el mercado laboral en general? Bueno, obviamente no es algo que permita, si querés, un proyecto de vida para esas personas que tienen ese empleo, porque esa inestabilidad propia de ese tipo de empleos dificulta planear, dificulta pensar en el largo plazo, pero funciona al menos en estos periodos donde la economía se contrae de crisis como un amortiguador de la situación, ¿no? Porque siempre es peor el desempleo que un empleo de poca calidad. Obviamente no es el tipo de empleo que tenemos que generar en el largo plazo en una economía que se quiere desarrollar, que quiere crecer, que quiere tener un nivel de vida mejor para todos. Y en todo caso son empleos que serán parte del combo, pero no son la solución. Y seguramente también hay que aceptar que es una nueva realidad, tratar de legislar al respecto, esta nueva realidad y las nuevas realidades en general del mercado laboral, donde cada vez va a influir más la cuestión tecnológica, la inteligencia Sí, artificial y demás, ¿no? pensaba por ahí, Leopoldo, que ahí la ley bases y el proyecto de reforma laboral del gobierno allanan el camino para eso. ¿Te acordás con la figura de Mm. los contratados, ¿no? Sí, sí, el gobierno espera que este tipo de flexibilización que hay detrás de la ley bases y alguna flexibilización adicional que el presidente promete o mencionó en su último discurso, van a sentar justamente las bases para un mercado laboral más dinámico. Podría ser, pero tiene que ser sí o sí acompañado por un crecimiento de la economía, ¿no? Una economía que no crece en el largo plazo como la Argentina,
es difícil que el mercado laboral sea dinámico y que pueda absorber a toda la población que se va incorporando al mercado laboral. Argentina necesita consolidar la estabilización de precios, algo que de la inflación, que se reduzca y demás, porque ese es un requisito, pero no es suficiente. Luego Argentina va a necesitar eh, políticas que nos permitan crecer en el largo plazo. El gobierno tiene su idea de cómo hacerlo. Hay otras ideas, obviamente, en contraposición a esas. Pero bueno, ya veremos, en 2025 seguramente va a haber una recuperación de la economía, recuperación respecto a la caída actual, pero luego el desafío es 2026, 2027 y más en el mediano plazo, ¿no? Vos Que decís que Argentina va a sí. haber recuperación porque el presidente anuncia motosierra más profunda todavía, y si va creciendo el desempleo, pero está levemente mejor que antes, digo, ¿qué proyecciones hay en cuanto a eso? Sí, yo no soy un analista macroeconómico y no me dedico a eso, pero la mayoría de los analistas macroeconómicos del país, e incluso de los organismos multilaterales que siguen la economía de los países en desarrollo, indican que en 2025 la economía va a crecer en Argentina. Obviamente ese crecimiento no implica, o va a recuperar más bien, como te decía, la situación, la caída de principios de año. Eso no implica que vamos a volver a exactamente la misma situación. El producto va a crecer, pero, y quizás volver al nivel anterior de finales de 2023, pero la composición del producto va a variar. Va a haber sectores que ganan y sectores que Claro. pierden. Posiblemente por la cuestión de la apertura y demás, los sectores exportadores van a ser los beneficiados, los importadores o los que compiten con las importaciones van a ser los que van a tener el efecto más negativo. Eso va a cambiar un poco la composición del empleo, posiblemente haya alguna caída en el empleo no calificado, los trabajadores de más baja calificación que trabajan sobre todo en la industria sustitutiva de importaciones, y algún crecimiento del empleo en el sector calificado y recuperación salarial. De nuevo, recuperación, no crecimiento, quizás hasta niveles de 2023. Eso va a ocurrir casi con seguridad en 2025, salvo que quizás la principal duda que tenemos ahora, y que en estos días ha habido un rum al respecto, se mueva demasiado el tipo de cambio, ¿no? Ese tipo de cambio que se ha trazado mucho durante 2024. Algunos dicen que es el talón de Aquiles de este modelo, de que si salta de nuevo se va a acelerar la inflación. Si eso no ocurre, 2025 casi con seguridad va a tener un crecimiento del producto de 3 o 4 puntos, con un mercado laboral que va a recuperar en parte el empleo, pero yo no creo que haya mucha dinámica ahí. Sí, quizás esperaría un poco más de recuperación promedio de los salarios reales que cayeron tan fuertemente en el comienzo de este año. Te quería volver al tema del desempleo, porque hoy leíamos un informe que salió publicado en el diario, en nuestro diario, y que habla de cada vez más gente que, teniendo empleo, busca otro empleo, busca complementar su trabajo con otras cosas, porque bueno, el sueldo, el poder adquisitivo, como mencionabas, ya no alcanza para llegar a fin de mes, ¿no? ¿Qué porcentaje de la gente empleada busca complementar su día laboral porque no alcanza? Sí, efectivamente, es lo que mencionaba antes, ¿no? Que el ajuste no viene tanto por la cantidad, sino por los salarios. Y si bien en el informe de INDEC, que es un informe de cantidades de empleo, no de salarios, podemos ver en algunas variables, como la que acabas de mencionar, el empleo demandante o la subocupación demandante, el hecho de que hay muchos trabajadores que tienen un empleo y que sin embargo dicen que estarían dispuestos a trabajar más horas o a cambiar de empleo porque justamente los ingresos que obtienen no les alcanzan, ¿no? Seguramente INDEC informará en los próximos días las estadísticas relacionadas con salarios, y eso va a confirmar un poco lo que estábamos diciendo, el hecho de que los salarios todavía están por niveles de poder adquisitivo más bajo que los que tenían un año atrás. Si bien recuperaron alguna parte en los meses donde la inflación bajó, están todavía muy lejos de ser una recuperación completa de la caída, ¿no? Leopoldo Tornaroli, economista e investigador, muchísimas gracias por el contacto con Punto a la M. No, gracias a ustedes por llamar, que tengan buen día. Igualmente, el desempleo en la Argentina, que fue 1,2 puntos superior al trimestre, el similar trimestre del año pasado. Nos vamos a la pausa y ya continuamos con más.